Bueno, este es el sexto capítulo o tutorial de la creación de componentes en FreePascal Lazarus Project. En este vamos a hacer también un componente de tipo no visual de la ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos. Entonces vamos a mirar el siguiente análisis. Dados tres puntos de la circunferencia, calcular el centro y el radio. Entonces nos dan punto A, B y C, que son x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Y voy a mostrar el procedimiento a calcular. Tengo como ejemplo estos tres puntos. Entonces dice, calculamos el punto medio entre A y B y A y C. Entonces aquí sería entre A y B el punto medio y entre A y C el punto medio. Luego que tendríamos estas fórmulas. Aquí hay que dejarlo en términos generales para poder escribir el programa. El segundo paso es calcular las pendientes perpendiculares entre A y B y A y C, que nos daría esta forma. La pendiente perpendicular está dada por menos 1 sobre la pendiente entre A y B. Ahora, si hago producto de extremos y medios, x2 menos x1 pasaría arriba con el menos. Pero al introducir este menos aquí me quedaría menos por menos x1, x1 positivo, y menos por x2, x2 negativo. O sea que la pendiente inversa o perpendicular entre el punto A y el punto B es x1 menos x2 sobre y2 menos y1. Y de la misma forma hacemos con la pendiente perpendicular entre A y C. Estos son fórmulas para ingresar en el algoritmo. Ahora, con los puntos medios encontrados y las pendientes perpendiculares encontradas, vamos a encontrar las ecuaciones de dos mediatrices. Entonces, con el punto medio y con esta pendiente, entonces vamos a calcular las ecuaciones. Y menos P1. Este P1 va a ser una variable que llamamos P1Y, que sería la parte de Y, que sería Y1 más Y2 sobre 2. En vez de poner aquí esto, Y1 más Y2 sobre 2, voy a poner P1Y, que ahorita en el programa miramos cómo quedaría. Igual a la pendiente por X menos X1. Como el x1 es este parte del punto 1, me quedaría m1, que es esta pendiente perpendicular, por x menos p1x. Y eso nos daría, bueno, nosotros tenemos aquí un segmento, que estos segmentos que me formarían los triángulos. Calculé los puntos medios y luego una pendiente, una recta perpendicular que pasa por ese punto. Entonces esta intersección, que aquí vemos, llevar las ecuaciones de las rectas a las formas ordenadas al origen para poder igualar y encontrar el punto de intersección. Esta parte de aquí es más analítica y no se va a hacer en el algoritmo. Lo que necesito es encontrar el resultado, este resultado xc, que se va a obtener así. En la primera ecuación tenemos lo siguiente: y menos y menos p1, y es igual a m1 por x menos p1x. Hago una distribución aquí, m1 por x menos m1 por p1x, y este p1y, que es la parte de y del punto medio, pasa aquí a este transponiéndose, sumando, y luego yo voy a hacer una nueva sustitución. b1 es p1y menos m1 por p1x, y así la ecuación queda de la forma ordenada al origen, que es y igual a m1 por x más b1.
Y de la misma forma hago con la ecuación 2, me quedaría y igual a m2 por x más b2, siendo b2 el parte y del punto 2 menos m2 por la parte x del punto 2. Igualo, como y es igual a y, igualo las partes de las pendientes y del punto de corte, obteniendo esto. Y aquí va a pasar m2x a la izquierda y b1 a la derecha, quedando así. Factorizo la x y paso a dividir m1 menos m2, y a este lo vamos a llamar xc. Este xc, luego para encontrar el valor de y, lo va a reemplazar en cualquiera de estas dos rectas. En el caso de la primera, yc es igual a m1 por xc más b1, y ese ya es el punto del circuncentro, o sea, este punto de intersección entre estas dos rectas. Entonces este punto sería el circuncentro. Entonces aquí circunferencia, centro, punto. Este es el centro y el punto, cualquiera de estos puntos. Entonces por ahí pasa la circunferencia. Entonces para calcular el radio solamente calculamos la distancia entre el punto encontrado y el primer punto. Sería xc menos x1 cuadrado más yc menos y1 cuadrado en la raíz. Entonces vamos a proceder a crear el componente. Vamos a paquete nuevo. Entonces aquí vamos a crear el paquete que va a llamar t circunferencia por 3 puntos. Luego añadir nuevo componente. Esto es un t component. El nombre de la clase va a ser t circunferencia x o por 3 puntos. La página, pues ya tenemos una que es de matemáticas. El nombre del archivo de la unidad, damos clic aquí y vamos a llamar este t circunferencia x 3 puntos. Copiamos el nombre y colocamos punto .paz, y aquí vamos a poner ese nombre. Y aquí en el icono, pues por aquí ya tengo este, es una circunferencia ahí con 3 punticos. Le digo crear nuevo componente. Bueno, según este documento necesitamos empezar a crear algunas variables, como son x1, y1, x2, y2, x3, y3, que son las entradas. Como son las entradas, van a ser propiedades. Entonces la propiedad x1, que es un número real que va a leer de fx1 y va a escribir en set x1, y así vamos a hacer para x1, y1, x2, y2 y x3, y3. Aquí sería cambiar a y1 y y1. Aquí sería x2 y así sucesivamente, para completar todos los parámetros. Estos son los únicos parámetros de entrada, ya lo otro son resultados. El x, este es el y3. Listo, vamos a tener otra propiedad que va a ser el h acá, que es el centro. Este es de tipo real y va a leer de fh, solamente va a leer de fh. Y otra propiedad que va a ser el k, que también es un real y va a leer de fk. Y otra propiedad que es el r, que va a leer
DFR. Presionamos Control, Shift y C para que se implementen todos estos variables. Nos quedan aquí ya en la parte privada FH, FK, FR, y luego lo que tenemos que crear aquí en la parte privada es un procedimiento para calcular. Procedura de calcular, Control, Shift y C. Y se supone que cuando vamos a calcular ya tenemos los datos x1, y1, x2, y2. Entonces vamos a crear unas variables que se llamen punto medio AB, punto medio AC, de la siguiente forma. Aquí en las variables es punto medio ABX, es la parte de X, que yo lo llamé ya en el programa P1X. Perdón, aquí más abajo lo llamé P1, la parte X y la parte Y. Entonces P1X podría ser así: P1X, P1Y, P2X y P2Y de tipo real. Bueno, de aquí también necesitamos las pendientes, que son M1 y M2. Entonces M1, M2 de tipo real. Listo, seguimos mirando qué más variables necesitamos. Ya tenemos P1Y, M1, nos necesitamos esto de B1 y B2. B1, B2 de tipo real. Y necesitamos XC y YC. XC y YC de tipo real, que estas son las soluciones. Y necesitamos, bueno, el radio ya lo tenemos como FR, inclusive XC y YC serían más bien FH, FH y FK. Entonces con estas variables ya podemos ir al procedimiento calcular y empezamos a ingresar esto que tenemos aquí. Primero el punto medio. Entonces P1X, que también podemos escribir aquí los comentarios, calcular los puntos medios. Entonces la parte 1 de X es esta, X1 más X2, es decir, Fx1 más Fx2 sobre 2. Y la parte 1 de Y va a ser Fy1 más Fy2 sobre 2. Y en el siguiente punto nos dice que lo calculemos con X1, X3, Y1, Y3. Entonces X1, X3, Y1, Y3, y este sería el punto 2. Listo, por eso es que aquí tenemos estas fórmulas. Luego nos dicen que calculemos las pendientes perpendiculares, que serían M1 y M2. Pendientes perpendiculares. Entonces M1 es igual aquí a X1 menos X2 sobre Y2 menos Y1. Y tenemos aquí X1 menos X2 sobre Y2 menos Y1. Y la pendiente 2 es similar, que es X1 menos X3 sobre Y3 menos Y1. Listo, y ya calculamos las pendientes. Ahora necesitamos calcular estos B1, cortes con el eje X, B con el eje Y. B1, aquí dice que B1 es
P1Y menos M1 por P1X. O sea, P1Y menos M1 por P1X. Estamos siguiendo exactamente esta instrucción. P1Y menos M1 por P1X. Y el B2 es similar. Sería P sub 2Y por M2 por P sub 2X. Listo, aquí lo tenemos. B2 es P sub 2Y menos M2 por P sub 2X. Listo. Y al hacer el cálculo XC, que en este caso encontrar H, K sería FH, sería esto, B2 menos B1 dividido M1 menos M2. Y FK sería reemplazar este XC en esta ecuación. O sea que FK es igual a M1 por XC, o sea M1 por FH. Más, bueno, aquí no necesitamos esto, más B1. Y eso, todas sus variables ya las calculamos. Ahí ya tenemos también ya tenemos el FH. Y luego calcular el radio, que el radio lo calculamos mediante esta fórmula. Entonces FR sería la raíz cuadrada de, necesitamos la función potencia, entonces vamos a ir al inicio, colocamos mat, y así función potencia, que sería xc menos x1, o sea, FH, que es el xc, menos el x1 al cuadrado, más la potencia de el YC, que sería FK, menos el Y1 al cuadrado. Y aquí ya hemos terminado el cálculo. Ahora lo que nos falta es, cuando se ingrese cada dato de estos, vamos a llamar a calcular. Calcular. Listo, ahí está. El problema es el siguiente. Que si esta diferencia es 0, aquí nos va a dar un error. Entonces tenemos que advertir de eso. Sí. Bueno, ¿qué vamos a advertir? Si esta diferencia es diferente de 0 y esta diferencia es diferente de 0, se hace este cálculo y el resto no vamos a... Bueno, otro problema podría ser este también, y es que si, bueno, si esto es diferente de 0, entonces se realiza, y si no, pues vamos a mostrar unos datos de las variables por defecto. Entonces aquí las variables por defecto, nosotros podemos escribir esto: valores por
defecto, que serían FH 0, FK 0 y FR 0. Y si no se realiza ningún cálculo, pues quedaría en 0. Vamos a ir a paquete, paquete de unidad actual, que es este, decir X3PT. Vamos a compilar. Nos tiene que aparecer que el paquete fue completado, recordando que podemos también cambiar la descripción por un paquete para calcular la circunferencia que pasa por 3 puntos. Esta es la versión 1. Uno podría colocar aquí también el año, que es 2018, el mes, que es 5, el día, que es 1, y la compilación, que es 1. Vamos a aceptar, guardar y compilar. Y así nos aparece aquí la fecha y sabemos cuál fue la última fecha de modificación. 1 de mayo del 2018, compilación 1. Le damos aquí usar, instalar, le decimos que sí. Ya sabemos que se nos cierra el Lazarus y se vuelve a abrir. Bueno, y después de un momento, entonces ya se ha compilado. Vamos a verificar la pestaña matemáticas. Ya tenemos 2, 4, 6 componentes y este que se llama decir X3PT. Lo ponemos aquí y observamos los parámetros que tenemos. El nombre, H, K y R, que son solo de lectura, y el X1, X2, X3, Y1, Y2 y Y3. Entonces vamos a hacer el ejercicio de ingresar estos valores. X1 menos 3. Ahí miramos que H, K son 0 porque no hizo ningún cálculo y el radio es 3. Bueno, X1 es 3. El Y1 es 2. Lo que está haciendo ahí es calculando la distancia entre el punto 0,0 y el punto menos 3,2, que es el radio, 3.60. Ahora vamos a ingresar el otro punto, que el cel B es el 1,6. Entonces aquí escribimos 1, en el Y2, 6. Listo. Y el último punto es el C, 3, menos 4. Entonces aquí 3 menos 4. Y entonces vamos a mirar los resultados y tenemos que este punto damos aquí nombre y valor, tiene coordenadas 2,1, como nos aparece aquí, H en 2 y K en 1, y la distancia de este punto a cualquiera de esos es de 5.1, como nos aparece aquí, 5.099. Nosotros podríamos inclusive tener otros resultados ahí, como el punto medio y eso. Lo que voy a agregar es, vamos aquí a paquete, a ver archivo de paquete reciente, doble clic aquí y voy a crear una propiedad que se llama R2, que sería R cuadrado. Es un real que va a leer de FR2. Entonces aquí FR2 bueno, como no leí aquí control shift C, no la había creado la variable. Ahorita sí que la creo y voy a tomar solo lo que está por dentro de la raíz, que es el H menos X1 cuadrado y K menos Y1 cuadrado. Con eso también mostramos aquí un R cuadrado.
Y podríamos mostrar otros datos como las pendientes y eso, pero bueno, eso se podría en otro caso. O lo otro que podríamos hacer es que estas variables, que son el P1X, P1Y y eso, si las queremos usar en algún cálculo, las quitamos de aquí y las vamos a poner en la parte pública. Va a funcionar lo mismo, vamos a paquete, vamos a compilar, vamos aquí a usar, instalar y esperar a que el Lazarus se cierre, vuelva y se abra. Bueno, aquí ya se abrió, entonces como ya sabemos, cada que compilamos estas componentes se cambian de lugar. Ahí ya tenemos el R2, entonces tenemos X1 menos 3, los he copiado aquí para más facilidad. Y1 es 2, X2 es 1 y X3 es 3, el Y2 es 6 y el Y3 es menos 4. Y vemos aquí que el R cuadrado es 26 y el H acá es 2,1. Con eso ya se puede escribir fácilmente la ecuación de una circunferencia. Espero que les sirva este video. Por ahora estamos haciendo componentes de tipo no visual para hacer cálculos de forma rápida, y en el siguiente video vamos a calcular el determinante de una matriz de 3×3 para resolver sistemas de ecuaciones en el 8º capítulo. Entonces nos vemos en un próximo video.